Muy buenas noches, hermanos y hermanas y queridas visitas. Me alegra mucho verles aquí en esta noche. Quiero decirles que aprecio mucho que ustedes estén haciendo el sacrificio de venir acá en las noches. Yo sé que no es fácil, hay mucho tráfico, salen del trabajo y corren al carro o al bus para venir acá. Apreciamos mucho el sacrificio que están haciendo durante estos días para estar aquí en este lugar. Como se anunció, esta noche vamos a estudiar el tema titulado Examinando el manto de Jesús. Todas nuestras reuniones se han centrado o se han enfocado en la idea del manto de Jesús. Hemos hablado sobre cómo Jesús tejió el manto. Hemos hablado sobre la importancia de vestir el manto. Y esta noche vamos a hablar del examen del manto. Pero antes de hacerlo queremos pedir la bendición especial de Dios. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, una vez más nos reunimos en este lugar con el único fin de abrir tu palabra para que tú hables a cada conciencia personalmente. Esta noche vamos a estudiar un tema solemne, muy importante, sobre el examen que tú harás para ver si en verdad tenemos el manto o no. Te pido, Padre, que tú hables a cada persona, particularmente aquellas personas que no han recibido a Jesús como Salvador. Te ruego, Señor, que en esta noche toda persona que está en el valle de la decisión tome la decisión correcta de seguir a Jesús. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de hablarte en oración. Y te damos gracias de antemano por escuchar esta plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a comenzar leyendo una parábola de Jesús. Y esa parábola se halla en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y los versículos 1 al 14. Mateo 22 y el versículo 1 al 14. Y lo que voy a hacer es leer la parábola para comenzar, para que podamos tener en mente la secuencia de eventos que están en esta parábola, porque luego vamos a desmenuzarla, es decir, vamos a estudiar versículo por versículo, pero quiero primero leer la parábola para que tengamos una idea global de lo que la parábola dice. Así que voy a leer ahora de Mateo 22 y el versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no
quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es la parábola que vamos a estudiar esta noche. Ustedes se dan cuenta que la parábola tiene que ver con el manto. Se manda una invitación a la boda del hijo. El primer grupo rechaza la invitación. Se mandan otros mensajeros para invitar de nuevo al mismo grupo. No aceptan la invitación. Luego se mandan a los siervos a invitar a todos los que encuentran por los caminos. Y muchos aceptan y entran al salón a donde se va a hacer la boda. Y luego el rey entra y examina a los invitados a la boda para ver si tienen el manto o no. Y lógicamente se encuentra un individuo que no tiene el manto y es echado fuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a estudiar esta parábola versículo por versículo para que podamos entender lo que quiso enseñar Jesús a través de esta parábola. Comencemos en el versículo 1 y continuemos con el versículo 2. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el rey de los cielos es semejante a un rey. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el rey en esta parábola? ¿Quién es el rey de la parábola? El rey de la parábola es Dios el Padre. Dios el Padre. Y ustedes dicen: pastor, ¿cómo sabemos que
el Rey es Dios el Padre, porque sigue diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Yo pregunto, ¿de quién es hijo Jesús? Lógicamente del Padre, ¿verdad que sí? Es decir, que en esta parábola, Él es Dios y Él está mandando invitaciones para que vengan a la boda de su Hijo, Cristo Jesús. Y claro, si se va a hacer una boda, se necesitan enviar invitaciones, ¿verdad que sí? ¿De qué va a tener una boda donde no hay invitados? Así que sigue diciendo en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, es decir, a los invitados a las bodas. ¿Y cómo respondieron los que recibieron la invitación? Dice, mas ellos o estos no quisieron venir. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es el primer grupo al cual es enviada esta invitación? ¿Cuál es el grupo al cual es enviado la invitación que tenemos aquí? La palabra clave es la palabra envió a sus siervos. El rey envió a sus siervos a llamar a las bodas a los convidados. Ahora, vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 y 7, para ver a quién fue que mandó Dios el Padre para invitar a esta gente a las bodas. Y recuerden que la palabra clave es la palabra envió. Dice en Juan 1, 6 y 7, y está hablando aquí de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Hubo un hombre, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Cómo es? Hubo un hombre enviado de Dios. Recuerden que la parábola dice que el Padre envió para llamar a las bodas. Aquí dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿A qué vino Juan? Juan vino a anunciar que venía ¿quién? Jesús. A invitar a la gente a venir a la boda de Jesús. Pero no solamente fue Juan el Bautista, porque la parábola dice envió sus siervos. Juan es uno solo. Hay otro grupo que fue enviado para preparar a la gente para recibir a Jesús. Noten Mateo 10 y el versículo 5 al 7. Mateo 10 y el versículo 5 al 7. Está hablando aquí de los 12 apóstoles. Y fíjense la terminología. Dice en el versículo 5, a estos 12, ¿cuál es la siguiente palabra? Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayáis. Ahora recuerden esto, Jesús le dice a los discípulos a quienes envió, dice, no vayan todavía por camino de ¿quiénes? De los gentiles. Es decir, el mensaje que se va a dar ahora es para ¿quiénes? Para los judíos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. La invitación no es para ellos ahora, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes fueron enviados los apóstoles? A Israel. ¿A quién fue enviado Juan?
para llamar al pueblo de Israel. Sigue diciendo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién trajo ese reino? El reino lo trajo Jesús. Es decir, Dios envía a Juan, envía a los 12 apóstoles para anunciar que Jesús ahora viene y está invitando al pueblo judío a recibirlo. Porque Jesús ha venido a casarse espiritualmente con su pueblo. Pero no solamente fue Juan, no solamente fueron los 12, hubo otro grupo más grande que fue enviado también para llevar a la gente a recibir a Jesús. Note lo que dice en San Lucas el capítulo 10 y el versículo 1. Lucas el capítulo 10 y el versículo 1. Hubo otro grupo enviado para anunciar que Jesús había venido. Jesús quería casarse con su pueblo, con Israel, el pueblo que escogió en el Antiguo Testamento. Dice ahí en Lucas 10 y el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A quiénes comisionó? ¿Cuántos? A 70. A quienes, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahí está la palabra clave de la parábola. Los cuales dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, es decir, Jesús va a venir después, ellos van a preparar el camino, dice, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ellos iban a preparar al pueblo para la boda. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahí está la palabra clave de la parábola. Los cuales dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, es decir, Jesús va a venir después, ellos van a preparar el camino, dice, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ellos iban a preparar al pueblo para la boda. Es decir, Jesús vino a casarse con su pueblo. Y mandó a Juan, mandó a los 12 apóstoles, mandó a los 70 para invitar a los judíos a recibir a Jesús. ¿Y cómo respondió el pueblo judío? Dice en la parábola que ellos dijeron ¿qué? Gracias, pero no gracias. Rechazaron la invitación. Pero Dios en su misericordia les dio otra invitación. Note lo que dice el versículo 4. Estamos en Mateo 22. Si tienen su Biblia, guarden el lugar en Mateo 22, porque vamos a volver allí regularmente. Dice, volvió a enviar otros siervos. ¿A quiénes envió? A otros siervos, diciendo, ahora escuchen bien, hay un detalle muy importante aquí. Decid a los convidados. Yo pregunto, ¿para este tiempo se ha realizado la boda todavía? ¿O todavía se está invitando a gente a la boda? No, la boda todavía no se ha realizado, se están invitando gente. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Y ahora viene un detalle vital. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Yo pregunto, ¿qué representaban los animales que eran sacrificados en el servicio del Antiguo Testamento? ¿Qué representaban los toros y los machos de cabrío y los corderos que eran sacrificados? ¿Representaban a quién? A Jesús. Para este tiempo ya Jesús ha muerto, porque dice la parábola, mis toros y animales engordados han sido muertos. Es decir, ya Jesús
para este momento, cuando se manda la segunda invitación, ya Jesús, ¿a qué? Ha muerto, porque los sacrificios de los animales representaban el sacrificio de Jesús. Vamos a Isaías 53:7 para que ustedes vean que los sacrificios de los animales representaban el sacrificio de Jesús. Isaías 53 y el versículo 7. Es una profecía mesiánica escrita más de 700 años antes de nacer Jesús. Dice allí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no ¿qué? Y no abrió su boca. ¿Qué representaban los sacrificios? Representaban la muerte de Jesús. Es decir, la segunda invitación se manda después que Jesús ha muerto, al mismo grupo. Quiero que notemos cuál fue la reacción del pueblo judío cuando se mandó la segunda invitación después de la muerte de Jesús. Dicen los versículos 5 y 6 de Mateo 22, versículos 5 y 6. Mas ellos, sin hacer caso, ¿qué pasó? ¿Cómo respondieron a la invitación? Después de la muerte de Jesús, ¿qué hicieron? Gracias, pero no gracias. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y hubo otros peores. Dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Yo pregunto, ¿cuáles siervos mandó Jesús después de su muerte a predicarle el evangelio a los judíos? A los apóstoles, a Esteban, a Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Siguió Dios tratando de convencer al pueblo judío que recibiera a Jesús, sí o no? Claro que sí. Vamos a leer de Mateo 23 y el versículo 34, las palabras de Jesús. Ahora escuchen bien. Jesús está diciendo estas palabras solo unos 3 días antes de su muerte. Lo que yo voy a leer lo está predicando Jesús más o menos unos 3 días antes de su muerte. Y fíjense lo que Jesús dice en Mateo 23, 34. Dice, por tanto, he aquí, está hablando a los escribas y fariseos, he aquí, yo os envío. En el griego está en futuro. Yo os enviaré ¿a quiénes? A profetas y ¿qué? Y sabios y escribas. ¿Y qué iban a hacer con esos profetas y sabios y escribas? Dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros, escuchen bien, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está diciendo que después de su muerte, ¿qué va a hacer? Después de su muerte dice, yo le voy a enviar profetas, sabios y escribas, y de ellos algunos de ustedes los van a matar, los van a crucificar, los van a azotar en sus sinagogas y los van a perseguir de ciudad en ciudad. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó cuando Pedro y Juan en Hechos, el capítulo 4 y 5, predicaron el evangelio? Los llevaron y ¿qué les hicieron? Los azotaron. Lo pueden leer Hechos 5. Inmediatamente después del día del Pentecostés, predicaron en el nombre de Jesús, los llevaron ante el Sanedrín y los azotaron. Exactamente como dijo Jesús. ¿Qué hicieron con Esteban? Ese hombre que tuvo esa visión profética del cielo abierto y vio al Hijo de Dios parado a la diestra de Dios. ¿Qué hicieron con él? Lo apedrearon.
¿quién era el que perseguía de ciudad en ciudad hasta el momento de su conversión? Saulo de Tarso. Ustedes saben que en el libro de Hechos de los Apóstoles dice: yo iba a ciudades extranjeras para perseguir a los apóstoles. Es decir, Jesús dice: aún después de mi muerte, yo les voy a mandar a ustedes profetas y sabios y escribas para invitarlos que acepten a Jesús y que vengan a la boda. Pero la parábola dice que ellos iban a crucificar a los mensajeros, iban a azotar a los mensajeros e iban a matar a los que los estaban invitando por segunda vez a la boda. Ahora fíjense, nos hemos movido. Esta parábola tiene una secuencia cronológica. Los primeros mensajeros se mandan antes de la muerte de Jesús. Juan el Bautista, los 12 y los 70 son enviados antes de que Jesús muere. Jesús muere representado por los toros y los animales engordados, y entonces se manda ahora otro grupo de mensajeros, los apóstoles, Saulo, Esteban, los 7 diáconos, etcétera, y entonces rechazan también el mensaje de ellos. Y como resultado, ¿cómo reacciona el rey? Noten el versículo 7. Dice en el versículo 7: y al oírlo el rey, ¿quién es el rey? ¿Qué representa el rey? A Dios el Padre, que envió a los mensajeros para preparar al pueblo para recibir a Jesús. Dice, y al oírlo el rey, se enojó. ¿Tenía razón en enojarse? Claro que sí. Y ahora escuchen. Y enviando sus ejércitos, ¿qué hizo? Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué hizo el rey? Cuando rechazaron la invitación antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús, el rey, Dios el Padre, dijo: ya no más invitaciones para esta gente. Y por lo tanto, dice aquí que él mandó a destruir a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Yo pregunto, ¿qué gran evento se describe aquí? La destrucción de la ciudad ¿de qué? De Jerusalén. Vamos a leer Lucas 19, 41 al 44, a donde se describe la destrucción de Jerusalén. Ahora fíjense, nos hemos movido de los mensajeros antes que Jesús muere, a los mensajeros después que Jesús muere, y ahora nos estamos moviendo en la historia al año 70 de la era cristiana, cuando la ciudad de Jerusalén es destruida. Esta parábola tiene una cronología. Esta parábola nos lleva, escuchen bien, nos lleva desde el tiempo antes que vino Jesús hasta el día en que Jesús venga en poder y gloria. Note lo que dice Lucas 19, 41. Y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, está hablando de la ciudad de Jerusalén: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a la tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y cuál fue su tiempo de visitación? La venida de
Jesús. Ahora Dios tenía un problema, porque convidó a este grupo a recibir al Hijo, aceptar la invitación a la boda, dijeron que no. Los volvió a invitar a la boda y dijeron que no. Yo pregunto, ¿para este tiempo todavía se ha realizado la boda? No, porque todavía se está invitando gente. En el año 70 no se ha hecho la boda. Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo 8 de Mateo 22. Ojalá que guarden su lugar allí. Esta parábola es matemática. Esta parábola describe la cronología exacta desde los tiempos antes de la venida de Jesús, cuando se enviaron los mensajeros, y después de la muerte de Jesús. Dice en el versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. ¿Todavía se ha hecho la boda? No, dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esa palabra es clave, la palabra dignos. ¿Quiénes eran los que no eran dignos? ¿Quiénes no fueron dignos? Los judíos. Ahora se los voy a comprobar. La nación judía. No estamos hablando de individuos, porque hubo individuos en el judaísmo que recibieron a Jesús. Estamos hablando de la nación judía como entidad, como organización, como teocracia judía, no las personas específicas dentro, porque hubo muchas personas dentro que aceptaron. Estamos hablando de la entidad, el judaísmo como nación. Les voy a comprobar que los que no eran dignos eran los judíos. Vamos a Mateo 10, versículos 5 y 6, y luego vamos a leer los versículos 11 al 15. Mateo 10, 5 y 6, y luego vamos a saltar los versículos 11 al 15. Dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de los gentiles no vayáis, y en ciudad de los samaritanos no entréis. Entonces, ¿a dónde debían ir? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No debían ir a los gentiles ni a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos al versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, aldea de los judíos, porque ya ha dicho, vayan a los judíos. Mas en cualquier ciudad o aldea a donde entréis, informaos, ahora escuchen, informaos quién en ella sea digno. ¿Aldeas de quiénes? De los judíos. Cuando vayas a las aldeas de los judíos, averigua quién en esas aldeas de los judíos es ¿qué? Digno. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, si la gente no recibía a Jesús, no era ¿qué? No era digna, y los mensajeros debían retirarse de allí y no desperdiciar su tiempo. Noten que aquí dice que los que no fueron dignos fueron los que rechazaron el mensaje de los apóstoles. Ahora imagínense ustedes, el padre quiere hacer la boda para el hijo, y el primer grupo que recibió el mensaje 2 veces no fueron dignos, su ciudad fue destruida, y de alguna manera hay que hacer la boda. Nota lo que sigue diciendo en el versículo 9 de Mateo 22. Se da una nueva orden. Dice, id pues
Le dice a sus siervos otra vez, después que la ciudad es destruida, ya leímos en el versículo 8 que la ciudad de Jerusalén es destruida. Esto es después del año 70, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que ser después de la destrucción de Jerusalén. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice, salgan ahora a los caminos e inviten a cuanta gente consigan para venir a las bodas. Pregunta, ¿para este tiempo se había realizado la boda todavía? No, porque se está invitando gente a la boda. ¿Cómo se va a invitar gente a la boda después de la boda? Todavía en el año 70 no se ha realizado la boda. Pero ahora se está invitando a la gente, no a los que originalmente recibieron el mensaje, sino a la gente que queda por allá por los caminos. Yo pregunto, ¿quiénes son esos? Jesús dijo, primero voy a Israel, y luego dijo, ¿qué? Luego vayan a los samaritanos y vayan a ¿quiénes? A los gentiles. La gente que está por los caminos son los gentiles. Note lo que dice Mateo 8 y el versículo 11 y 12. Va a invitar gente a la boda después de la boda. Todavía en el año 70 no se ha realizado la boda. Pero ahora se está invitando a la gente, no a los que originalmente recibieron el mensaje, sino a la gente que queda por allá por los caminos. Yo pregunto, ¿quiénes son esos? Jesús dijo, primero voy a Israel, y luego dijo, ¿qué? Luego vayan a los samaritanos y vayan a ¿quiénes? A los gentiles. La gente que está por los caminos son los gentiles. Note lo que dice Mateo 8 y el versículo 11 y 12. Mateo 8 y el versículo 11 y el versículo 12. Para que vean que ahora, cuando el primer grupo rechaza la invitación 2 veces, ahora el mensaje va a ir a otros, a los gentiles. Dice Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo pregunto, ¿quiénes serán esos que van a venir del oriente y el occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino? ¿Quiénes creen ustedes que son esos? Los gentiles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? Terminemos de leer los versículos. Dice, os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los hijos del reino? Ya lo hemos analizado. Los hijos del reino son los ¿qué? La nación judía. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, después que se destruyó la ciudad de Jerusalén, se dio el mandato de ir a los caminos, de ir al oriente y al occidente, e invitar a todas las gentes que vinieran a la boda del Hijo, a la boda de Cristo Jesús. Y dice que los hijos del reino que rechazaron la primera y la segunda invitación, iban a ser echados fuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Vamos a Lucas 13, a donde se halla el mismo concepto, pero un poco ampliado. Lucas 13 y el versículo 22. Muy importante este pasaje porque identifica quiénes son los que son invitados de los caminos. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Son las mismas ciudades y aldeas a donde mandó a los apóstoles. ¿Recuerdan que Jesús mandó a los apóstoles a las aldeas y ciudades? Le dijo, anuncien que viene el Evangelio y hágalo enfrente de mí. Preparen el camino para cuando yo venga a esas aldeas. Jesús dice que pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo,
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, que dicho sea de paso es Dios el Padre, que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, eso es cuando se va a hacer la boda, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Cuando se cierra la puerta, viene la boda. Así que dice, y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Quiénes son estos que están diciendo, Señor, Señor, ábrenos? Son los primeros que recibieron la invitación, porque sigue diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, escuchen bien, delante de ti hemos comido y bebido. Yo pregunto, ¿quiénes fueron los que comieron y bebieron delante de Jesús? El pueblo judío. Y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quiénes son estos? Es la nación judía. Y dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Escuchen bien. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, estos son los gentiles, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros. ¿Quiénes son los postreros? ¿Quiénes fueron llamados de postrero? Los gentiles. Y dice, y los primeros que serán ¿qué? Posteros. ¿Quiénes fueron los primeros llamados? La nación judía. Es decir, ahora el mensaje va de la nación judía a todo el mundo, a los caminos oriente, occidente, norte y sur, va la invitación para venir a la boda del Hijo. Noten Hechos 13, 46 y 47. Hechos 13, 46 y 47. Aquí el apóstol Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio y los dirigentes judíos están rechazando y afrentándolos cuando están predicando el Evangelio. Y fíjense lo que dice en Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, escuchen con cuidado, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase, ¿qué cosa? Primero la palabra de Dios. Está hablando a los judíos que están rechazando lo que ellos están enseñando. Mas puesto que la desecháis, ya que ustedes desechan la palabra, y escuchen con cuidado, y no os juzgáis dignos, ahí está la palabra clave otra vez, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a quienes, dijo el apóstol San Pablo, a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te hemos puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Están entendiendo? Qué interesante parábola. Fíjense que nos hemos movido de los mensajeros que anunciaron que Jesús iba a venir, que lo aceptaran, Juan el Bautista, los 12 apóstoles, los 70, que ministran antes que Jesús muera. Luego vimos entonces que Jesús muere, manda la invitación otra vez al pueblo judío, lo rechazan y por lo tanto Dios destruye su ciudad. Ya estamos en el año 70, todavía no se ha realizado la boda. Y entonces ahora se mandan los siervos a todas partes del mundo.
dice norte, sur, oriente y el occidente, según declaró Jesús, a todo el mundo para predicar el Evangelio, para invitar a todos los seres humanos a la boda del Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos aceptaron la invitación? Muchos. Noten el versículo 10. No se me distraigan ahora porque aquí estamos llegando al clímax de la parábola. La parte más importante de la parábola viene ahora. Boda del Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos aceptaron la invitación? Muchos. Noten el versículo 10. No se me distraigan ahora porque aquí estamos llegando al clímax de la parábola. La parte más importante de la parábola viene ahora. Y saliendo los siervos por los caminos, es decir, al norte, sur, oriente y occidente, a predicar el Evangelio, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Ahora fíjense, juntamente, malos y buenos. Y dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Pregunta, ¿todavía se ha realizado la boda? No. Todavía se ha reunido toda la gente, buenos y malos. No se ha realizado ¿qué cosa? La boda. Y usted dice, pero Pastor Bor, ahí dice que cuando los mensajeros salieron y anunciaron que la gente viniera a la boda de Jesús, dice que malos y buenos entraron ahí, al lugar donde se iba a hacer la boda. ¿Cómo es eso? Escuchen bien. Hay muchas personas que profesan el nombre de Jesús, que son falsos discípulos. Hay muchas personas que profesan haber aceptado el Evangelio de Cristo, pero no son en verdad seguidores del Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Es paralela a esto. Salió un individuo y plantó en la tierra trigo. Y luego entonces vino un enemigo mientras los siervos dormían y sembró ¿qué cosa? Cizaña en el mismo campo. Es decir, creció lo bueno con lo malo. Y los siervos le dijeron al dueño de ese campo, le dijo, ¿quieren que nosotros arranquemos la cizaña del medio del trigo? ¿Y qué dijo? No. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha, que quiere decir lo mismo que la boda, hasta la boda. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque fíjense, el trigo y la cizaña cuando están creciendo juntos se parecen muchísimo, ambos son verdes. Y es posible arrancar algo de trigo con la cizaña. Es decir, que en la parábola del trigo y la cizaña entran al reino de Dios gente buena y gente mala, gente que profesa a Jesús, pero que en verdad no ha recibido a Jesús como su Salvador. ¿Ustedes recuerdan otra parábola de Jesús? La parábola de la pesca. Esto me recuerda
cuando yo era niño, mis padres todos los años tomaban una vacación y muchas veces fuimos a una isla en Venezuela que se llama la isla de Margarita. Es una isla, en ese tiempo era una isla muy bonita, ahora es zona franca y todo se ha ido al suelo, porque hay hoteles en todas las playas. En ese tiempo era un lugar pristino. Y una de las cosas que más nos gustaba a nosotros era levantarnos como a las 3 de la mañana de Por la Mar, la capital, para ir a una playa que se llama la Playa del Tirano, para ver entrar a los pescadores. Entraban con sus varios barcos colaborando, alaban la red y traían la red a la orilla. Y era interesante ver lo que estaba en esa red. Ahí había tiburones y había pulpos y había cangrejos y había toda clase de animal marino. Es decir, la red recogió buenos y malos. Y luego entonces ellos se sentaban y con canastas grandes iban clasificando los animales marinos si eran buenos y se debían guardar o si se debían botar. Ahora, ¿qué representa la red? ¿Qué representa tirar la red? Tirar la red representa predicar el Evangelio. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaban pescando, le dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El tirar la red representa la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Y todos los que escuchan el Evangelio son gente buena. Todos los que aceptan el mensaje que se predica son seguidores verdaderos de Jesús. ¿Sí o no? No, señor. Hay muchos cristianos que han aceptado el llamado del Evangelio. Han sido pescados con la red. Han entrado a la iglesia. Pero son creyentes falsos. Y usted dice, pastor, eso no puede ser. ¿Que no? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo pregunto, la gente que dice, Señor, Señor, ¿profesan ser cristianos? Tiene que ser, porque ¿cómo le van a decir Jesús, Señor, Señor, si no le han creído en Él? Y luego van a decir, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre. ¿Eran cristianos? Porque lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos señales en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y Jesús va a decir, ah, sí, porque ustedes usaron mi nombre, ustedes son míos. ¿Eso dice Jesús? No. ¿Qué dice Jesús a estos que usaron su nombre, hicieron milagros en su nombre, profetizaron en su nombre, inclusive echaron demonios en el nombre de Jesús? ¿Qué dice Jesús de estos que profesan ser cristianos? Dice, nunca os conocí. ¡Qué bárbaro! Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Profesaban ser trigo, pero eran cizaña. Fueron pescados por la red del Evangelio, pero no recibieron en verdad a Jesús como su Salvador personal. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que antes que Jesús venga, Él va a separar a los buenos de los malos?
¿Creen que va a haber un juicio? La Biblia enseña que antes que Jesús venga va a haber un juicio para investigar las vidas de cada persona que profesó creer en Jesús. Para ver si en verdad recibieron a Jesús y vivieron la vida de Jesús o no. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que ese juicio se va a hacer en el cielo para ver si la persona en verdad tenía a Jesús en su vida o no? Porque la parábola lo dice. Juicio se va a hacer en el cielo para ver si la persona en verdad tenía a Jesús en su vida o no. Porque la parábola lo dice. Vamos al versículo 11. La red ha pescado a toda la gente. El evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Norte, sur, oriente y occidente. Y el lugar de las bodas está lleno de invitados, lleno de convidados. La predicación del evangelio se acerca a su fin. Y ahora el rey hace algo. Fascinante, ¿verdad que sí? Hoy en día se está cuestionando mucho, en la iglesia adventista se está cuestionando el juicio investigador. Muchos adventistas dicen eso de que Dios va a investigar las vidas de su pueblo antes de que venga para ver si en verdad recibieron a Jesús y Jesús transformó su vida. Eso no es bíblico. Esta parábola dice que sí, claramente es bíblico. Note lo que dice el versículo 11. El salón de la boda está lleno, pero todavía no se ha hecho la boda. El evangelio se ha predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las gentes. Y dice en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer el rey? Entra para ver o examinar a los convidados. ¿Hay convidados buenos, sí o no? ¿Que de verdad recibieron a Jesús y vivieron una vida semejante a la de Jesús? Sí. ¿Hay convidados que son hipócritas, que profesan ser buenos pero no son? ¿Oh sí? ¿Y cómo se va a saber quién es quién? Hay que investigar el caso de cada uno. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio, el rey vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora escuchen bien.
¿Esto se está realizando antes de la segunda venida de Jesús o después de la segunda venida de Jesús? Tiene que ser antes. Y ustedes dicen, ¿por qué tiene que ser antes? Escuchen bien. ¿Ustedes creen que cuando Jesús venga a esta tierra y se lleve su pueblo al cielo, ya cuando están allá, Jesús dice, ahora vamos a examinarlos? ¡Ja! ¿Y cómo es que llegaste tú acá? ¿Cómo es que yo te traje aquí al cielo? ¿Eso es lo que va a pasar? Cuando Jesús venga, ¿se va a llevar al cielo a los malos y después va a hacer el examen allá? No. ¿A dónde se hace el examen? Dios examina los casos en el cielo, pero su pueblo está ¿dónde? En la tierra. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El rey entra y examina a los convidados. Todavía no se ha hecho la boda. ¿De qué vale examinar los mantos de los invitados si todavía no se ha hecho la boda? Eso es como hacer una boda y después vamos a ver quién vino aquí que debería haber estado aquí. Se examina primero los mantos y después viene ¿qué? La boda. Y la boda es cuando Jesús venga a la tierra a casarse con su pueblo. Así que este hombre no estaba vestido con el manto de bodas. ¿Qué significa eso? Significa que era un creyente. ¿Aceptó la invitación? ¿Aceptó la invitación? ¿Fue pescado por la red? ¿Fue sembrado donde había trigo? Sí. Dijo, Señor, Señor. Posiblemente echó demonios en el nombre de Jesús. Hizo milagros en el nombre de Jesús. Profetizó en el nombre de Jesús. Pero cuando se examina su caso, antes que Jesús venga, para ver si en verdad tiene derecho a estar en la boda, cuando Jesús finalmente se case con su pueblo, se descubre que era un creyente hipócrita. Se descubre que aunque profesó creer en Jesús, su vida negaba su profesión, porque era un hacedor de maldad, como lo dijo Jesús. Permítame leerles una cita poderosa. En mi libro favorito sobre las parábolas, se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 251 y 252. Dice la escritora, y escuchen bien, los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios. Los invitados que profesan ¿qué? Profesan servir a Dios. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Inclusive dice que sus nombres cuando recibieron a Jesús son escritos en el libro de la vida. Ahora escuchen. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. ¿Usted cree que todos los cristianos que están en las iglesias son verdaderos seguidores de Jesús? Escuchen bien. Hay muchos cristianos que viven más como el diablo que como Jesús. Y tienen pecados secretos en su vida interior que nadie conoce sino Dios. Honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios, como el pueblo judío. Y parecen ejemplares, inclusive predicadores, y la gente dice, qué lindo predica ese pastor, ese sí está con Dios. Pero se desconocen los secretos del corazón. Por eso es que Jesús hace el examen, para revelar al universo quién de verdad lo recibió y quién lo rechazó. Sigue diciendo, antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse
antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar. A cada uno según fuere su obra. ¿Qué está diciendo la escritora? Es muy sencillo. Ella está diciendo que cuando Jesús venga, Él trae su galardón. Si trae el galardón, ya tiene que haber decidido antes cuál es el galardón. Jesús trae la recompensa. Para traer la recompensa, ya tiene de antemano haber decidido quién va a recibir qué. ¿Quién va a recibir la recompensa? Quiero leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y el versículo 35 al 37. San Lucas 12, 35 al 37. Escuchen con cuidado lo que dice este pasaje, vital. Muchos cristianos no leen con cuidado la Biblia y por lo tanto pierden de vista que ahora mismo Dios está haciendo un juicio en el cielo, examinando nuestras vidas para ver si tenemos el manto. Dice en Lucas 12:35, Jesús está hablando a sus seguidores: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dice en Lucas 12:35, Jesús está hablando a sus seguidores: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed, ahora escuchen con cuidado, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué? Regrese de las bodas. Siervos deben, ¿qué? Tener las lámparas encendidas, esperando que Jesús, ¿qué? Regrese de las bodas. ¿A dónde se hace la boda entonces? En el cielo. ¿Sabe lo que es la boda? La boda es sencillamente cuando Jesús se casa con su pueblo, después que ha demostrado ante el universo quiénes son verdaderos súbditos de su reino. Cuando Jesús haya demostrado quiénes en verdad lo recibieron a Él, quiénes se vistieron con el manto perfecto de Jesús, el manto de su justicia, el manto de su santidad, cuando todo su pueblo esté completo, ya determinado quiénes son, entonces Jesús se casa con su pueblo, pero su pueblo está en la tierra y Él está en el cielo. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Va a venir a la tierra a buscar a su pueblo, a buscar a su esposa. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, ya después de la boda, según hemos visto, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá ¿a qué? Y vendrá a servirles. Ahí ya es cuando estemos en el cielo y Jesús estemos sentados a la mesa, y Jesús vendrá a servirnos, los súbditos de su reino. Ahora, cuando el rey dijo:
¿cómo entraste tú aquí? Porque él entró allí a través de sus registros. Él profesó aceptar a Jesús. Cuando el rey le pregunta, ¿cómo entraste tú aquí? Noten el versículo 12. Y le dijo, amigo, fíjese que no le dice, canalla. Podemos escuchar casi amor en la voz de Jesús o del Padre. Dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué dice él? Ah, Señor, es que el mundo era muy poderoso. Señor, la carne es débil. Señor, el diablo me tentó y el diablo es muy poderoso. ¿Cuántas excusas va a haber cuando se examine el registro de nuestra vida antes que Jesús venga? Ninguna. Porque dice, mas él ¿qué? Mas él enmudeció. ¿Qué podía decir? Los libros se abrieron y se demostró que era un cristiano hipócrita. Oh sí, levantaba las manos y decía aleluya y gloria al Señor. Iba a un lugar donde se hacían muchas señales y muchos milagros y donde se daban muchas profecías. Pero en realidad su vida negaba su conexión con el Señor Jesús. ¿Están entendiendo la parábola? Ahora quiero relatarles otra parábola de Jesús, ya para terminar, que ilustra la misma lección. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores? No la voy a leer, se las voy a relatar. Había un hombre que había desfalcado dinero que le pertenecía a su empleador. Y se descubrió que había desfalcado ese dinero. Cuando el patrón lo llamó, le dijo, ríndeme cuentas. Y se hizo la auditoría. Este es el juicio. Se hizo la auditoría para ver cómo llevó las cuentas. Él profesaba ser siervo de este rey. Trabajaba en el servicio del rey. Y se abrieron los libros y se vio que este hombre había robado dinero de su amo, donde antes no se sabía sino hasta que se abrieron los libros. Antes de eso parecía ser un siervo ejemplar. Pero cuando se abren los libros se ve que ha estado robándole dinero al dueño. Por lo tanto el rey dice, vendan a este hombre con toda su familia hasta que él pague la deuda. Debía 10,000 talentos. Tendría que haber trabajado 100,000 años para pagar esa deuda. Imposible, no la podía pagar. Pero él implora al amo y le dice, mira, dame tiempo, que yo te pago lo que te debo, lo que te he robado, yo te lo devuelvo, te lo pago. Y el rey lo mira y le dice, ¿con qué? ¿Tú crees que vas a vivir 100,000 años? Esa deuda es demasiado grande, tú no la puedes pagar.
Y el hombre dice que le imploró al rey. Le dijo, ten misericordia de mí. Y el rey, cuando vio que imploró misericordia, hizo algo mucho mejor. Le perdonó toda la deuda, porque clamó a él. Ahora escuchen, porque esta es una ilustración de lo que estamos hablando esta noche. ¿Cómo creen ustedes que se sentía este hombre? Se fue a la calle saltando de alegría. Dice, estoy perdonado, aleluya al Señor. Me perdonaron toda esta deuda que yo no podía pagar. Representa a los cristianos que teníamos una deuda que pagarle a la ley que no podíamos pagar. Y clamamos a Jesús. Y el Señor Jesucristo nos perdonó la deuda. Pero ¿saben lo que hizo este individuo? La Biblia dice que cuando salió a la calle se encontró con un compañero que le debía 100 denarios, el equivalente de 100 días de trabajo. O sea, se podía pagar. Si él hubiera financiado la deuda, se hubiera podido pagar. Pero dice la Biblia que agarró el cuello a ese compañero, le dijo, págame lo que me debes. ¿Y saben lo que le dijo el compañero? Ten misericordia de mí y yo te voy a pagar todo lo que te debo. ¿Y qué hizo este que había sido perdonado tan grande? Siguió agarrando por el cuello y ahorcando a ese individuo y diciéndole, págame lo que me debes o te voy a echar a la cárcel. Y lo mandó a echar a la cárcel con toda la familia. En realidad él apreciaba el perdón de Dios. ¿Entendía el perdón de Dios? No, porque nosotros cuando entendemos lo mucho que nos ha perdonado Dios a nosotros, vamos a perdonar en las cosas pequeñas a los demás. Y si no perdonamos a los demás es porque no somos verdaderos creyentes en Jesús. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que el perdón de Dios entra a nosotros y cuando en verdad hemos entendido su perdón y nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados y hemos creído en Jesús de verdad, el Señor Jesucristo nos perdona las deudas, pero luego dice que nosotros debemos perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros. Nuestra vida, y hemos creído en Jesús de verdad. El Señor Jesucristo nos perdona las deudas, pero luego dice que nosotros debemos perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros. Nuestra vida debe demostrar que en verdad hemos apreciado el perdón que da Jesús. Vinieron unos siervos y le dijeron al rey, oh rey, ¿sabe lo que hizo ese individuo a quien tú le perdonaste grande? Y le contaron, fue y casi le rompe el cuello a un compañero. Ese que tú perdonaste grande, que se fue alegre y contento, porque él tenía el perdón, no estaba dispuesto a perdonar. No tenía el Espíritu de Jesús. Era un cristiano hipócrita, porque su vida negaba su profesión. Y cuando el rey lo escuchó, digo, así es la cosa. Ahora le voy a revocar el perdón. ¿Es posible que Dios revoque el perdón? Bíblicamente, ¿Dios revoca el perdón? Sí. Si nuestro arrepentimiento y nuestra confesión no son genuinos, Dios revoca el perdón. No es una vez perdonado, siempre perdonado. Tenemos que tener tristeza por el pecado. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que confesar con un corazón dolido el pecado. Y eso se demuestra
en la forma como nosotros tratamos a otros, se demuestra en la forma como nosotros vivimos la vida de Cristo Jesús. Y dice la parábola que fue echado a donde es el lloro y el crujir de dientes, lo mismo que dice esta parábola, fue echado donde es el lloro y el crujir de dientes hasta que pagara, lo cual significa que nunca iba a pagar. Es decir, el que profesaba haber recibido el perdón le fue revocado porque no estaba cubierto con el manto de Jesús. Ahora esta noche yo quiero hacer un llamado. En realidad es un doble llamado. El primer llamado que quiero hacer es para aquellas personas que recibieron ya a Jesús como su Salvador personal y se bautizaron. Porque hemos leído que en el bautismo es que nos vestimos del manto, ¿verdad que sí? Dice en Gálatas 3, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. En el bautismo nos vestimos con Jesús. Y la mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados. Pero estamos viviendo la vida de Jesús. ¿Fue genuino nuestro bautismo? ¿En verdad estábamos arrepentidos, tristes por el pecado? ¿Confesamos el pecado? ¿Confiamos en Jesús como nuestro Salvador? Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren renovar sus votos con Jesús y decirle, Señor Jesús, esta noche en verdad quiero arrepentirme del pecado, quiero confesar mi maldad y mis pecados, confío en tus méritos, Señor Jesús, recíbeme nuevamente esta noche? ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor Jesucristo? De los que ya son bautizados. Gloria a Dios, la mayoría de las manos se levantan. Pero ahora yo quiero hablar con aquellas personas que todavía no se han puesto el manto. Como les mencioné, el manto nos lo ponemos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y lo anunciamos a través del bautismo. Si tú no tomas ese paso, tú no vas a tener el manto. Vas a entrar ahí sin el manto. Yo quiero preguntar en esta noche, hay personas aquí que todavía no han sido bautizados, no se han puesto el manto de Jesús. Estamos hablando del bautismo por inmersión, el bautismo bíblico, que quieren decirle a Jesús, Señor Jesús, yo quiero tomar esta noche mi decisión de unirme con Jesús a través del bautismo. Yo quiero que Jesús me ponga ese manto.